Supongo que le dicen que se tiene una fuerza de 30 newtons y que se está aplicando en un punto situado a 80 metros de un cierto origen. Aquí, digamos, no me dieron figura, pero a lo mejor sí me dijeran. Suponte que este es R sin vector. Y suponte que la fuerza está acá. Y el ángulo que te doy es de 60 grados. ¿Cómo voy a realizar mi producto escalar de dos vectores dados así, por ejemplo? Bueno, lo más que puedo hacer aquí, recuerden ustedes, es obtener la magnitud del producto escalar, definida así. Producto de magnitudes de los vectores por el seno del ángulo entre ellos. 80 para el vector R, 30 para el vector fuerza, seno de 60 grados, 60 es el ángulo entre los dos vectores. Lo más que puedo hacer es sacar la magnitud del vector. El vector tiene una magnitud de 2400 newton metro. La unidad newton para la fuerza, metro para el vector de posición. La dirección de aquí no la puedo sacar a menos que utilice la llamada regla de la mano derecha. A ver, voy a verlos para explicar la regla de la mano derecha. A ver, entonces, dejo de compartir. Imaginen ustedes que yo tengo estos dos vectores. Ahí me ven todos. A ver, ahí me ven. Dos vectores. Este es el plano que forman los dos vectores R y F. R y F. Utilizo la llamada regla de la mano derecha. Con la mano derecha pongo mis dedos tomando el primer vector y al cerrar los dedos de la mano derecha, como si lo empujara hacia el segundo vector, y el pulgar me indica la dirección del vector resultante. En este caso, si voy a multiplicar R por F, el vector R cruz F estaría aquí, en esta dirección. Si los vectores están así de frente a mí, el plano vertical el plano, R por F, mis dedos irían así, R por F, y el vector resultante estaría dirigido hacia mí. Esa es la regla de la mano derecha, así. Ojo, si voy a multiplicar este vector por digamos, imaginen que este es el vector A y este es el vector B. Y voy a multiplicar A cruz B. Entonces, tengo que tomar el primer vector que ahora es A y el segundo vector es B. Entonces, no los puedo tomar así, porque este sería el vector B. Entonces, tendría que invertir mi mano así. Y el vector A cruz B estaría saliendo del plano del pizarrón, estaría alejándose de mí, hacia allá, así. Estaría alejándose de mí, estaría señalándolos hacia ustedes. Bueno, ese es un recordatorio para cómo aplicábamos la regla de la mano derecha, también llamada regla del tornillo o regla del tirabuzón. Volvemos a compartir la pantalla que estaba con ustedes compartiendo. Entonces es el caso de los vectores dados así. Aquí hago un pequeño resumen de esos dos productos. Resumiendo, si yo voy a multiplicar dos vectores escalarmente, A punto B, eso lo obtengo así. Producto de magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Si los vectores me los dan en componentes, lo que hago es multiplicar la componente X del primero, la componente X del segundo, componente Y del primero, componente Y del segundo, componente Z del primero, componente Z del segundo. Tengo estas dos opciones para hacer mi producto escalar. Si voy a hacer un producto vectorial, la hago por el determinante.
como lo expliqué en el ejemplo resuelto. Si voy a sacar la magnitud de este vector, multiplico, esto quiere decir estas barras verticales, magnitud del vector que resultó. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo entre ellos dos. Esta es la definición original de lo que es el producto vectorial, así como esta es la definición original del producto escalar. Esta y esta. Bien, ahí tenemos los productos escalar y vectorial. ¿Alguna pregunta sobre vectores, muchachos? Yo, profe, una duda, ¿para cuándo se ocupa el producto escalar y para cuándo el vectorial? El producto escalar, acuérdese usted que lo aplica cuando va a calcular el trabajo de una fuerza. En el curso de Física 2, acuérdense que ven trabajo mecánico y les dicen, vamos a supongamos que una fuerza de tantos newtons se aplica sobre un cuerpo y lo desplaza tantos metros sobre el eje X. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza? Entonces el trabajo lo calcula como un producto escalar. Como un producto escalar. Trabajo, ¿no? ¿Y cuándo va a aplicar el producto vectorial? Cuando le digan, a ver, calcúlame el torque de esta fuerza que está aplicada aquí. Una fuerza que es una fuerza de tantos newtons se aplica en este punto. ¿Qué torque o qué torsión produce la fuerza? Usted tiene que hacer el producto vectorial de esos dos vectores. Esta es la definición de el torque de una fuerza. R, que representa el vector de posición que localiza el punto de aplicación de la fuerza. Y F es la fuerza que se está aplicando. Y si me piden cuánto vale el momento de torsión o torque, hay que hacer este producto vectorial. Entonces, producto escalar para trabajo, producto vectorial para torques. Bien, ¿algo más que me quieran preguntar? En algunos casos no necesariamente van a calcular trabajo o torques. En algunos casos les van a decir, a ver, jóvenes, se les da estos vectores, digamos, A igual a 2i menos 3j metros por segundo. Y el vector B igual a 4i más k. Newtons, por ejemplo. A ver, quiero saber cuánto vale A cruz B. No les están pidiendo el trabajo, no les están pidiendo el torque, les están pidiendo un producto vectorial. Les dan dos vectores, quiero que los multipliquen vectorialmente. O también les pueden decir, no, yo quiero mejor el producto escalar, A punto B. A ver si el estudiante ha comprendido cómo se hace cada producto. Entonces, comienza, pues el más facilito, dice, el producto escalar. Dijo el profesor que multiplicara la componente X de acá con la componente X de acá. ¿Está fácil aquí? 2 por 4. Más componente Y por componente Y. Menos 3 por 0. No hay componente Y en el segundo vector. Componente Z por componente Z. 0 del vector A, 1 del vector B. Operación 8. ¿Qué unidad le voy a poner? Newton metro por segundo. Listo, es el producto escalar. Oiga, profe, ¿pero qué unidad es esta? Depende qué es lo que calculaste aquí. Si multiplicaste una fuerza por una velocidad, acuérdese que esto es una unidad de potencia, pero no es necesario que digas qué unidad es esta. ¿A ti te pidieron?
las unidades, el producto escalar. Y se hizo así, de esa forma. Ah, quiero hacer el producto vectorial. Bueno, si quiero hacer el producto vectorial, A cruz B, lo hago como me enseñó el profesor. En mi primer columna escribo los unitarios, IJK. Y luego en el primer renglón coloco las componentes del primer vector, del A. 2 menos 3, 0. Componentes del segundo vector, 4, 0 y 1. Y a realizar el producto como se explicó en el desarrollo. ¿Sí? Entonces, no nos preocupemos por saber qué es lo que, si voy a aplicar un producto escalar o un producto vectorial, puede ser que me digan, haga usted tal producto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Correcto. De ahí nos vamos a pasar a lo que es la cinemática. La cinemática. Algo de aquí que bueno, a la hora de que ustedes van a dar un repaso a estas notas, seguramente que les va a surgir alguna duda. ¿Sí? Pero yo espero que la siguiente sesión, antes de iniciar con el tema que nos ocupe, que ustedes me pregunten si no hay dudas, quiere decir que sí los estudiaron y les quedó perfectamente claro. Entonces vamos a ver la otra parte que es cinemática. Bueno, en la parte de cinemática, nosotros estudiamos básicamente 3 movimientos. Bueno, estudiamos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente variado, tiro parabólico, circular uniforme y circular uniformemente variado. Vamos a ver cuáles son los modelos y las características de estos movimientos principalmente. Primeramente hay que recordar cómo se define la cinemática. Recuerden que en la cinemática estudiamos el movimiento de los cuerpos, dice sin atender las causas que lo producen. Es decir, no nos ocupamos ahí de las fuerzas, que son las causas que producen los movimientos, ¿verdad? Simplemente los cuerpos se mueven y se acabó. ¿Qué queremos estudiarles a esos cuerpos? Queremos estudiarles su velocidad, su posición, su aceleración después de un cierto tiempo. Eso es lo que, de eso se ocupa la cinemática, de 3 cantidades cinemáticas: posición, velocidad y aceleración. Empezamos con el primer movimiento. El primer movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es rectilíneo? Porque su trayectoria es una línea recta. ¿Por qué le llamamos uniforme? Porque su velocidad se mantiene constante. Recuerden, aquí insisto cuando digo velocidad constante. ¿Alguien me puede ampliar ese concepto de velocidad constante? ¿Qué quiere decir que tenga una velocidad constante? Que no tiene aceleración. Que no tiene aceleración. Sí, no tiene aceleración. Muy bien. ¿Algo más que me quieran decir acerca de velocidad constante? ¿Qué engendra, qué encierra esas 2 palabras, velocidad constante? Podría ser de que con el paso del tiempo no altera su valor o no cambia Que no la altera velocidad. su velocidad, que no altera su valor. Correcto, también eso es cierto, no cambia, es constante en el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Supongan que yo me voy caminando del norte hacia el sur. Camino 20 metros del norte a sur, a 3 metros por segundo. Del norte al sur. Y regreso de sur a norte caminando a 3 metros por segundo. Pregunta, ¿fue velocidad constante eso? No.
¿Por qué? Porque la velocidad es vectorial y cambió de dirección. No cambió de dirección. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió de sentido, cambió de sentido. Eso, cambió de sentido. Entonces, una cantidad vectorial se dice que es constante si se mantiene constante en sus tres características: magnitud, dirección y sentido. Si una de esas tres características cambia, deja de ser una cantidad constante. Muy bien, entonces, insisto mucho porque es importante este concepto. Decir, un movimiento rectilíneo uniforme ocurre cuando la velocidad es constante. Y listo. Con esto decimos todo lo que queremos decir sobre MRU. Cualquier otro movimiento que no cumpla con velocidad constante no es MRU. Muy bien. ¿Qué ecuación gobierna a esta ecuación, perdón, a este movimiento? Digamos, si el movimiento ocurre, digamos, sobre el eje X, esta es la única ecuación con la que podemos estudiar este movimiento. Posición inicial, posición final. X representa la posición, no distancia, no distancia. Posición final es igual a posición inicial, velocidad en el eje X por el tiempo, ¿verdad? Ecuación que gobierna nuestro MRU. Y aquí pinté un ejemplo para distinguir el carácter vectorial de estas cantidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, un tren 1 arranca de la ciudad A con velocidad de 60 kilómetros por hora y se dirige, a ver, permítanme un momento, muchachos, permítanme un momento. Entonces, repito, un tren 1 arranca de la ciudad A con velocidad de 60 kilómetros por hora y se dirige a la ciudad B. Al mismo tiempo que de B sale un tren 2 con velocidad de 80 kilómetros por hora hacia A. Si A y B están separadas 400 kilómetros, determinar el tiempo y la posición de los trenes a partir de A. ¿Y cuándo ocurre el encuentro? Entonces, para describir el movimiento del tren 1, estoy utilizando esta ecuación que dice posición del 1 es igual a posición inicial del 1 más velocidad del 1 por el tiempo. Entonces, el tren A está arrancando del punto A, su posición inicial es 0, su velocidad es de 60 por el tiempo. Por eso me quedó esta ecuacióncita. El tren B arranca, el tren 2 arranca desde el punto B. Imaginen ustedes que aquí está el A, perdón, el B. Y aquí está el A. Este es el eje X, el eje X, el eje Y, el eje Y. Entonces, fíjense ustedes, la posición del tren 2, aquí voy a borrar ahorita, la posición del 2 es su posición inicial del 2 más la velocidad inicial del 2 por el tiempo. La posición inicial del 2, el B, está acá a 400 kilómetros, por eso le puse aquí 400. Y la velocidad que tiene el tren 2, aquí está, velocidad del tren 2. El tren 2 se va a mover para acá. Va a ser una velocidad negativa, por eso tiene menos 80. Es el dato que me dan acá. Fíjense ustedes, 80 kilómetros por hora, lo estoy estudiando así. A en el punto de partida, B es donde arranca el tren hacia A. Entonces, esto me importa a mí este ejercicio porque quiero señalar el carácter vectorial que tienen las velocidades. Sus componentes, una es positiva y otra es negativa. Eso sí es muy importante. Bueno, ya una vez que tengo
mis dos ecuaciones de movimiento, ahora sí, el encuentro ocurre cuando ambos tengan la misma posición, es decir, cuando la posición del tren 1 sea igual a la posición del tren 2, que le llamo X simplemente, resuelvo para X, para T, y encuentro que en este tiempo va a ocurrir el encuentro. ¿A qué distancia? Bueno, si yo mido en qué distancia, a qué X, a partir de A, a qué distancia del punto A ocurre el encuentro, pues sustituyo este tiempo en cualquiera de mis dos ecuaciones. Y encuentro que eso va a ocurrir a 171.42 kilómetros a partir del punto A. Bueno, esta es una aplicación sencilla. Casi los libros no le prestan la suficiente atención a este movimiento, pero es muy importante. Es muy importante porque nos da información acerca de el signo de las componentes escalares de los vectores, velocidad, en este caso. Otro movimiento que tenemos importante que estudiar es el llamado MRUV, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento ocurre cuando la aceleración es constante. Aceleración constante. Y otra vez, aceleración constante quiere decir que es constante en sus tres características. Constante en magnitud, constante en dirección, constante en sentido. Que una aceleración sea constante, ¿qué repercusión tiene en la velocidad? Bueno, si una aceleración es constante, lo que va a hacer esa aceleración constante es que la velocidad va a ir cambiando de manera uniforme. Uniforme va a ir cambiando. ¿Qué quiere decir de manera uniforme? Que por cada unidad de tiempo siempre aumenta la misma cantidad. O siempre disminuye, puede ir disminuyendo. Si la velocidad aumenta, pues el movimiento, algunos dicen que es un movimiento acelerado. Si la velocidad va disminuyendo uniformemente, dicen que es una que es un movimiento retardado. De todos modos, ya sea que aumente la velocidad o que disminuya, no deja de ser un MRUV, un movimiento con velocidad que cambia de manera uniforme. ¿Cuáles son las ecuaciones que gobiernan a este movimiento? Recuerden ustedes, tenemos 4 ecuaciones que se refieren a aceleración constante. Y solamente podemos aplicar estas 4 ecuaciones si estamos seguros que la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, nos está prohibido utilizar cualquiera de estas 4 ecuaciones. Entonces tenemos que asegurarnos, primeramente, que el movimiento que nos encargan que estudiemos sea un movimiento con aceleración constante. Bien, una de ellas dice aquí, por ejemplo, esta la voy a leer. Esta es mejor, tiene más términos. Voy a ir leyéndola, lo que quiere decir. X es la posición que tiene el cuerpo en este instante de tiempo. X, posición del cuerpo. Esta es la posición inicial, X0, posición inicial, más un medio, paréntesis. Esto significa velocidad inicial que tiene el móvil, velocidad inicial desde que comienzo a estudiar el móvil. ¿Qué velocidad inicial tiene? Y esta es la velocidad final que tiene el móvil. ¿Velocidad al final de qué? Al final de este tiempo que transcurrió. Y así cualquiera de las otras ecuaciones son funciones del tiempo. Todas ellas, esas 3 son funciones del tiempo, miren. Esta no. Esta es una función de qué. Esta me da esta me da información de la velocidad. ¿Cuál es la variable aquí si la aceleración es constante? ¿Qué es lo que va cambiando aquí? Si me pueden decir en esta ecuación. La posición, ¿verdad? Esta posición. Esta ecuación me dice, ¿qué velocidad tiene un móvil? Cuando tiene tal posición. ¿Qué otra velocidad tiene? Cuando tiene otra posición. Esta es una función de la posición y estas son funciones de la velocidad. Bien, y como un caso particular que ya casi nos despedimos, me queda un minuto, un caso particular de aceleración constante es
La caída libre, tiro vertical. Sí, muchas veces los jóvenes se asustan porque dicen, ¿cómo, profe? 4 ecuaciones me tengo que aprender de memoria, más otras 4 de caída libre. No, nada de eso. Son 4 nada más. Estas de acá de caída libre son las mismas, solamente con estos cambios. La aceleración que manejamos en el movimiento en X la cambiamos por menos G y todas las letras X las cambiamos por Y, porque vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos en caída libre así, desde este marco de referencia. Así. En este marco de referencia, G es una componente escalar y vale menos 9.81 metro por segundo al cuadrado. Por esa razón es negativa. Si alguien se encuentra un positivo aquí en estas ecuaciones de la G, no se asuste. Lo que pasa es que el autor de ese libro que está estudiando está considerando que G es positiva hacia abajo. Este signo menos indica que la G está siendo estudiada desde este marco de referencia, Y positiva hacia arriba. Y con estas ecuaciones yo puedo seguir monitoreando el movimiento de los cuerpos que caen en el campo gravitacional. Entonces, la próxima sesión, lo que voy a hacer es arrancar con este ejemplo. Con este ejemplo. Un móvil se mueve en línea recta a una velocidad de 60 kilómetros por hora. En un cierto instante se